Sin duda alguna, a través del tiempo, por alguna u otra razón me ha tocado callar, pero ahora más que nunca puedo alzar la voz, aunque sea por medio de un video, y siendo que tal vez pocas personas lo vean. Siempre he pensado que la marginación es una de las plagas que apagan a los diferentes grupos de personas, minimizando sus pensamientos y sentimientos, donde siguen siendo personas iguales que a sus atacantes. La discriminación no discrimina. Suena redundante, ¿verdad? Pero es así. Ella no rechaza para rechazar. Casi cualquier grupo puede estar vulnerable para ser atacado, y a pesar de que ya existen corrientes de pensamiento más abiertas, aún sigue perdurando este sesgo. Ciertas personas no comprenden que la raza o la etnia no tiene que ver con la inferioridad o bien la superioridad. Pienso que tal vez esas personas se ven amenazadas, por lo que tratan de hacer menos a las demás. O tal vez sus creencias lo dictaminaron de esa manera, comulgando con ciertos ideales donde su mismo contexto los comienzan a orillar y a hacerlos pensar de esa manera. En la Segunda Guerra Mundial, un personaje famoso perpetuó una de las escenas más viles que quedarán manchadas en la historia humana. Por medio de difundir la intolerancia, quiso erradicar al pueblo judío, uno de los pueblos más longevos y que siguen perdurando hasta nuestros días, con el discurso propagandista que por culpa de ellos el pueblo alemán estaba mal y que la solución era sacarlos de la jugada, al grado de querer erradicarlos. Sin duda alguna, la discriminación tampoco no conoce de fronteras ni de fechas. En actualidad, muchos de nuestros hermanos latinoamericanos y mexicanos se han visto envueltos en escenas desagradables en el norte del continente americano, donde los atacan por no hablar el idioma, por ser brincamuros, culpándolos que por ellos los americanos ya no tienen empleo, siendo que muchas veces no quieren realizar los trabajos pesados que ellos mismos rechazan. Y por si fuera poco, a los afrodescendientes los juzgan por el color de piel, convirtiéndolos en personas potencialmente peligrosas, al grado de someterlos por medio de la fuerza o hasta el grado de acabar con su vida, sin siquiera escucharlos o saber la situación del por qué estaban en cierto lugar, solo por ser distintos por fuera. Lo más triste es que hasta en nuestro propio país existe esta enfermedad, tal vez no tan marcada como en otros países, pero se ridiculiza y se mofa a los pueblos indígenas, minimizándolos por cómo hablan o por el hecho de no conocer acerca de algo te convierte en indio, señalándolo con el dedo, cuando los indios son originarios de Norteamérica o provenientes de la India. Pero en fin, lo interesante aquí es que los pueblos indígenas son la base de nuestras raíces, de las que se supone debemos estar orgullosos, porque gracias a nuestros antepasados tenemos esta gran cultura tan diversificada. Basta solo con ver cómo es que viven en extrema pobreza los pueblos indígenas, sin recursos para poder seguir adelante, viviendo en un bucle tal vez de cual jamás sus vidas saldrán, así como sus familias predestinadas a la precariedad y a la desigualdad. Pero ¿y los derechos que se supone vienen en la Constitución hacia los pueblos indígenas? También tienen el derecho a una vivienda, a la salud, a la educación, a la vida, y todas ellas deberían de ser dignas. El hecho de solo reírse de este contexto con dolo solo se convierte en malinchismo. El INPI, o Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, es la instancia de gobierno de México que tiene como misión impulsar una nueva relación entre el Estado mexicano y los pueblos indígenas y afroamericano, basada en el reconocimiento, el respeto y ejercicio efectivo de sus derechos fundamentales, como sujetos de derecho público. Además, en México se visibiliza la riqueza de los pueblos indígenas, como el principal recinto en la antigua aduana de Peralvillo, en la Ciudad de México, donde son importantes para perpetuar la cultura.
México es un país de contrastes. Sus habitantes poseen genética y culturalmente una rica herencia que procede de todos los continentes. A poca distancia de sus grandes metrópolis, numerosas comunidades rurales subsisten con una agricultura de autoconsumo. La gran cantidad de variantes de los idiomas indígenas, junto con el español, alcanzaría para hablar una lengua diferente cada día del año. En la actualidad, los pueblos originarios afrontan un complejo conjunto de situaciones que influyen en su desarrollo. En ocasiones, intereses particulares afectan los territorios donde habitan. Personas, familias y a veces comunidades enteras migran dentro y fuera de las fronteras nacionales por motivos históricos, económicos o políticos. Varias lenguas y expresiones culturales están en peligro de desaparecer a consecuencia principalmente de los rezagos sociales y la discriminación. Por otra parte, muchas organizaciones indígenas emprenden, con apoyo del Estado, exitosos proyectos de carácter económico, social o educativo, que les permite mejorar sus condiciones de vida, así como preservar y fortalecer sus culturas. Arraigada en sus tradiciones, mujeres y hombres indígenas son innovadores en múltiples campos, cantan rock o hip hop en sus lenguas, que resignifican su arte o emplean literatura y el cine para proyectar sus identidades. La segregación no distingue tampoco de género, pues sigue existiendo lugares donde aún se sigue viendo a las mujeres como intercambio u objetos sin valor alguno. Está también el hecho que las personas no puedan vivir su sexualidad como les plazca, ya sea si quieren estar con otra persona del mismo género, pues son señalados y juzgados, hablando de ellos tras sus espaldas y tratándolos como anormales, solo por el hecho de escoger otras preferencias diferentes a la de los demás, las cuales para ellos se supone son normales.
En las canciones encontramos lo que muchas veces la gente piensa, desembocando en reflexiones. Hay una canción de salsa de los Latin Brothers que dice: No hay diferencia de raza, ni tampoco religión. Es el color de la tuya y la mía, como la del mundo entero. Aquello del Campo Santo. Al final, por dentro somos solo huesos, todos por igual, del mismo color. Y sí, la verdad es que sí. Cuando trascendamos, no habrá distinción, no habrá vitalidad, sin pensamientos, sin idiosincrasia, sin perjuicios, sin pensamientos ni sentimientos. Solo seremos calaveras de un mismo color. Todo el amor y el odio habrá acabado de un ser, y lo efímero por fin tendrá su consumación. Solo basta con reconocer que nadie es igual, en apariencia ni en alma, que la diversidad existe y que no es motivo para señalar a nadie. La discriminación es ignorancia.